Buenas, ¿cómo andan? Gracias por estar ahí. Viernes. Chico, ¿va a seguir lloviendo en esta ciudad? ¿Cómo puede ser? Qué horror, ¿Quiere que dé el por favor, servicio? La chica del tiempo, La mira chica, vos. va, la chica- Es igual a Sol Pérez, más grande. Bastante más grande. No importa, no Casi importa. la madre de Sol Pérez. Bueno, y sí. Va a seguir las lluvias el fin de semana, pero intermitente. Si Bueno, quiere algún hablamos día- de lluvia de dólares. Algún día va a parar lluvia de dólar. Bueno, ¿qué ha pasado con el dólar hoy? Vamos a debatir acerca de todos los temas, pero por supuesto vos estás del otro lado y vos sos el protagonista de cada noche, ¿no? La protagonista, el hashtag es numeral Viernes Intratable. Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Hola. Muy bien. ¿Todo bien? Buenas Natalia, qué bien que está hoy. ¿Eh? Estoy viva. Sí. Polifónica. ¿Y qué te pasó? Estuve muy enferma. ¿Qué tuviste? Pensé que me dijeron que podía tener neumonía y tuve bronquitis. Sí. Y hoy es mi Era primer bronquitis, día ¿no? en la vida. No, sí, estoy contenta. Hoy creo, me he convertido en una creyente. Le pongo sol a la lluvia. Bueno, seguís con la vocecita un poquito... Tengo la voz, ¿cómo era la gata? La gata Varela, Estaba sí. tan mal ese día que pensé que me decías la rata Varela y me ofendí. No, la gata Varela. Ya sé, Adriana Varela. La garganta con arena. Bueno, Claro. ¿sabías que ya puedes tener tu nuevo Renault Kangoo Express con plan rombo? Gata, la rata Varela, por favor. Después de todo lo que vivimos el 2001, obviamente que vos te dices 2001 y te da pánico. La imagen que todos tenemos, lo que vivimos ese fin de año tan importante en la historia, tan trágico en la historia de la República Argentina, porque de hecho hubo víctimas fatales, es la imagen del helicóptero. Bueno, en esta semana muy complicada, con una economía que no arranca, con una corrida del dólar, agitar nuevamente con esto. Y lo que nos preguntamos todos es ¿hasta cuándo los argentinos vamos a seguir con lo mismo y si nos merecemos vivir así? El club de los agitadores que nunca decae. Mirá. Para la mayoría de los argentinos, estas imágenes forman parte de un pasado cercano muy doloroso, pero ya enterrado. Sin embargo, hay un pequeño grupo que parece tenerlas muy presentes en su recuerdo y hasta da la sensación de que le gustaría que se repitiera. Ya comienza a despegar el helicóptero y el presidente de la Nación también. La última vez que vimos a alguien irse así, el no nos trae helicóptero. buenos recuerdos. Sí. Me atraganté. Sí. ¿Viste el helicóptero Yo y estoy se te cortó el agua? La pandilla de los agitadores, apostando a la desestabilización. Es un gobierno hijo del remil que hay que echarlo. Esto que dice muchas veces, no, se viene el 2001, no va a pasar. Pero por favor, el 2001 se puede llegar a venir. El 2001 se puede llegar a venir dentro de algunos años si siguen con una política de endeudamiento. Twitter Roberto Navarro. Renuncie, presidente. No hizo nada bien en casi 2 años y medio. Esto va a terminar mal incluso para usted. Vuelva a la actividad privada. Cuanto antes mejor. ¿Cuándo van a salir a la calle? Mansos, no violentos, pero en la calle, firmes, a pedirle la renuncia. No quiero un 2001, evitemos violencia, por favor. Que se vayan antes, sí, que se vayan en 2019, si llegan en 2019. Yo creo que les queda poco tiempo ya para eso. Este gobierno está fracasando, este gobierno no tiene respuesta. No hay que sacarlo de prepo a Macri. Hay que esperar que se caigan a pedazos. Y nosotros lo vamos a juntar de eso. Más allá de quien gobierna hay que ser respetuoso de una palabra que se llama democracia, ¿no? Democracia. Con eso no se jode, ¿eh? Gobierne quien gobierne. Buenas noches, Renato. ¿Qué tal? Sí, de acuerdo. Yo creo que son irresponsables, son minoritarios y creo que nadie le va a dar mucha atención, pero siempre es bueno recordar esa gran frase de Gramsci. Hay crisis revolucionarias y crisis reaccionarias. Ellos están jugando a la crisis revolucionaria, que va a salir al pueblo y entonces va a volver lo que para ellos es la revolución. Falta un año para votar, un año y poco. Sí, pero ellos creen así porque en el fondo son golpistas y no son demócratas. Eve de Bonafini no es demócrata, no cree en la democracia liberal y burguesa y muchos de ellos tampoco, Delía tampoco. Hacen bien en expresarlo porque es un pasado que no creo que haya que volver. Después, como es nuestra izquierda, que lea a Marx y no a Gramsci. Las crisis pueden ser revolucionarias o reaccionarias. Si vamos a una crisis va a ser reaccionaria porque no hay ninguna fuerza revolucionaria. Es decir, vamos a ir para atrás. Pero ellos están ahí creyendo que... Porque ¿qué esperan ellos? Que se caiga y que después vuelva a alguien parecido a Néstor Kirchner, tal vez Cristina Kirchner. Pero es una lectura
que es falsa. Ellos lo que tienen que hacer es lo que dice Cristina, hacer política y tratar de ganar en las elecciones del próximo año. Cristina lo ha dicho, ¿eh? Claro que sí. ¿Viste en esas conversaciones telefónicas que tanto pasa Majul? Bueno, en un momento dice, claro, no hacen política, nosotros nos rompemos el culo haciendo política, ellos no lo hacen. Estuvo muy bien. Ismael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Estamos hablando del Club de los Agitadores y de toda la semana complicadísima que hemos vivido y gente con ganas, gozando de todo esto, de este gobierno que nunca termina de arrancar, queriendo que todo estalle y vuele por los aires, con el costo que tiene, ¿no? Sí, no, tenemos que hacer un análisis particular de la actual crisis. Esta crisis se caracteriza porque hay una fuga de capitales muy fuerte que proviene justamente de los grandes bancos, de los fondos de inversión, y que se han llevado una parte considerable de las reservas. Hoy ha salido en los diarios, esto no es ninguna novedad, de que uno de los abanderados de la fuga de capitales ha sido nada más ni nada menos que el JP Morgan. Es decir, los acreedores están percibiendo de que ya hay un riesgo importante en la Argentina y después de haber acumulado una masa de dinero financiera muy grande con la bicicleta financiera, con las altas tasas de interés, consideran de que, bueno, tienen que concretar esa diferencia y estuvieron durante todas estas semanas haciendo una fuga de capitales muy, pero muy considerable al punto de llevarse 7.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Ustedes se dan cuenta que esto no es un jubilado, esto no es un empleado, nada. Estos son grandes fondos que están manejando y que ha golpeado de manera muy fuerte a la Argentina. Es cierto que hay un escenario internacional más complicado, pero en otros países también ha habido movimientos financieros especulativos, pero no con la fuerza y la intensidad que ha tenido en el caso de la Argentina. El tema es cómo resolvemos nosotros los problemas que tenemos y que vamos a tener siempre. Yo coincido con lo que dice usted y es todo verdad, Ismael. Ahora, el tema es desear que todo vuele por las nubes, porque eso termina costando vidas. Lo que tenemos que cuidar por sobre todas las cosas siempre es la democracia, son respetar las instituciones y mucho más en los momentos tan delicados. Sí, Claudio, por favor. Bueno, cuando aparecen las crisis uno recuerda cuáles son los valores que supuestamente para todos nosotros están arriba. Desgraciadamente no para todos nosotros. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar y bueno, ayer celebramos el Día de la Libertad de Expresión. Está bien que cada cual exprese sus ideas por la vía que quiera y como le parezca, todos. Pero creo que son los momentos para recordar lo que vos decías, parar la pelota. Cada agitación de esta siempre golpea mucho más abajo. O sea, toda esta plata que se va, hoy, ya seguro vamos a hablar, cómo se trató de frenar y se logró por lo menos hasta el día de hoy, por lo menos que siga creciendo el valor del dólar y la corrida, fue congelando obras públicas que se iban a hacer y no se hacen, no se van a hacer para reducir más el gasto público. Eso es trabajo, que no va a estar. Entonces, me parece que apostar a eso realmente es una irresponsabilidad, más allá de las visiones y los análisis que cada cual tenga y de los deseos que cada cual tenga. A veces son unas ganas, ¿viste? Que esto termine, que se vaya y venga otra cosa. Que me parece que es un momento donde hay que decir las cosas con claridad, tomar una posición y después seguir la conversación sobre las muy serias cosas que nos pasaron estos días. A ver, si querés, ¿por qué crees que vos que tenés una visión estando afuera, no estando en Brasil, por qué crees que los argentinos nunca podemos avanzar, evolucionar? Porque en realidad buscamos que le vaya mal a uno en lugar de dar propuestas para mejorar el todo. Cuando uno es una persona de bien y gana a otro partido las elecciones, yo lo que digo es, va a ser presidente de todos, con lo cual espero que le vaya bien. Y eso obligará a que la oposición tenga que levantar el nivel de propuestas para que el día de mañana en otra votación alguien los vote. Si vos lo que haces es esperar que al otro le vaya mal para que vuelva lo que era malo, estamos siempre nivelando para abajo. Y ese es un problema en la falta de opciones sobre un cuadro político que claramente siempre son las mismas personas que van dando vuelta. ¿Hacen autocrítica lo que pasó esta semana? Sí, lo que ocurrió particularmente esta semana yo creo que tiene mucho que ver con un factor externo, ¿no? Porque desconocer eso sería ocultar la realidad. Acá Estados Unidos sube la tasa fuertemente y esto hace que dinero de inversiones que venían a las economías emergentes se retiran de las economías emergentes para ir a Estados Unidos. ¿Esto ha tenido impacto en Argentina? Sí. Pero también ha tenido impacto en Brasil, en India, con una devaluación. Ha tenido impacto, sí, ha tenido impacto la devaluación. No, pero no de la magnitud. En Chile. No, pero déjame decirte esto. Obviamente que en la Argentina tuvo un impacto mayor que en la región, pero en las economías emergentes y en las economías que bordean la Argentina,
la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos tuvo un impacto sobre las economías emergentes y es un dato de la realidad. Después habrá algún factor que tuvo un mayor nivel de incidencia, el tema de gravar la renta financiera sobre el no residente, etcétera, puede haber tenido un nivel mayor de impacto. Pero a mí me parece que lo otro que hay que decir es que el gobierno tuvo una reacción rápida para lo que podía ser la peor consecuencia, que era una suba más fuerte del dólar, porque acá en Argentina cada vez que sube el dólar eso se traslada a precio. Bueno, logró pararse esa devaluación. Frenó la hemorragia, pero es coyuntural. No, correcto, pero hubo una reacción, un gobierno que vía la reacción del Banco Central y del equipo económico, por lo menos generó tranquilidad sobre el mercado, que es importante para continuar en un sendero que tiene que ver con crecimiento económico, reducción de inflación, un camino que no es fácil, que aparecen obstáculos, en este caso obstáculos vinculados a lo externo, pero que tuvo reacción pronta por parte del gobierno. Pero no fue solamente externo, porque en realidad la suba de la tasa de la Reserva Federal era algo conocido, no fue sorpresivo. Es más, el comunicado de la Reserva Federal te da a entender incluso que la tasa podría ser un poquito más, o sea, que no va a subir demasiado. También era conocido que el impuesto a la renta financiera comenzaba a regir. O sea, eran dos factores que el gobierno los conocía. Si los conocemos nosotros, más bien que los conoce el gobierno. Lo que pasa es que Argentina genera cierta inquietud a los inversores por la marcha de la economía, en particular por el tema del déficit fiscal. Y no casualidad, hoy el ministro de Economía sale justamente a anunciar el que va a tratar de que haya más ajuste. Y no casualidad también el Banco Central tuvo que operar con independencia. Hoy no lo vimos a la mañana sentado Federico Sturzenegger, como para que realmente se vuelva a sentir que el Banco Central recupera una autonomía. Sí, pero yo no estoy hablando de cuestiones netamente económicas, que de hecho lo vamos a debatir en un informe sobre eso. Este informe demuestra cómo estamos nosotros, que es mucho más profundo. Que estamos cuestiones muy mal, económicas pueden venir, pueden ser mejores o peores. Aquel tema es que hay una parte del país que quiere que todo estalle, gobierne quien gobierne. Y hasta que no solucionemos eso, que depende de nosotros, digamos, se le da más importancia a quien gobierne que a que el país salga adelante. Es tanta la mezquindad. Este gobierno, la verdad que no estaban bien las cosas. A mí me parece, no sé, muy mala la performance hasta el momento. Yo como nota le pondría no sé cuánto. Mala. La verdad que no están a la altura de las expectativas, por lo menos de lo que muchos pensábamos. Pero, y digo eso, pues seguimos con este nivel de inflación, de pobreza. Pero la verdad que yo quiero que el país le vaya bien. Y después va a venir un gobierno seguramente que va a ser superador a este. Pero si todo el tiempo nos estamos cascoteando, no salimos nunca más. Y agitar con el 2001, que costó tantas muertes, que fue tan doloroso, que gran parte del pueblo tuvo que hasta exiliar y rebuscárselas como puede, viajar, irse al exterior, es tan mezquino, que la verdad que es doloroso. Sí, por favor. Lo dijeron de entrada, Santiago. Está dicho públicamente, es decir, que se iban a subir a cualquier bondi con tal de que este gobierno no terminara. Lo dijeron de entrada públicamente. Pero en medio de un país. Hablaban de ¿Vos te crees que les importa? A mí me parece que el informe es engañoso. Lo que dice Ismael Bermúdez es quienes ha destabilizado el gobierno. ¿En qué momento es engañoso? Porque la imagen no la inventamos nosotros. No, es engañoso porque, a ver, primero, es una opinión minoritaria de 3 dirigentes. Yo no he escuchado ni a Agustín Rossi, que es el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, decir nada de esto. No he escuchado a Cristina decir nada de esto. No he escuchado a ningún político con buena representación. Es que no le conviene a nadie, claro. No. A ver, nosotros estamos en contra de cualquier desestabilización. No es cierto. Estamos en contra, yo estoy hablando, soy presidente de un partido político, estamos en contra de cualquier desestabilización, queremos que Macri llegue hasta el 2019 y nos oponemos fuertemente a las políticas que aplica Macri. Son dos cosas distintas. A la altura de un debate. Pero se tienen que esperar, déjame porque te juro que me cuesta hablar. Compórtense a la altura de una democracia. ¿Cómo nos estamos comportando a la altura de una democracia? Que está en el peor de los momentos, que los demócratas estén en la sangre de ese hombre. ¿De quién estás hablando? Hay una situación. ¿De quién estás hablando? En la Argentina, la sangre del que está débil le fascina al opositor. ¿De quién estás hablando? Y en este momento
momento el juego de Macri dictadura viene ¿Pero de bárbaro. quién Cuando vos estás tenés un hablando? canal de televisión que Pero a se ver. mira y tenés la proyección de un helicóptero, es quién entre hablas? maldad, golpismo, quién infantilismo y A una ver. madurez de la democracia. Pero déjame decir esto. No, Quien estoy se en llevó otro los canal. 7.000 millones de dólares Vos no fue representás de ese Lía. sector, Quien vos se te- porque sos pacífico, pero tu sector es Pero muy ¿quién dañino es para mi ese sector? debate. Yo soy mi sector. A ver, ¿en nombre de quién ¿Cómo hablas? Vos no sos un único. Pero yo no Vos soy estás un nombrando único. un Es que no colectivo de somos- pensamiento. perdón. ¿Querés que te diga la Pero verdad? El kirchnerismo se ha convertido Pero en un déjame movimiento hablar. golpista y Déjame no hablar. tienen vuelta atrás Pero lo con que te eso. digo es, mirá, no somos uno, somos una diversidad. Entonces yo te estoy nombrando... Bueno, esa diversidad que pero yo te estoy nombrando contribuye a la Agustín unidad. Rossi, te estoy nombrando a los principales dirigentes. A ver, somos opositores a Mauricio Le Macri. estás haciendo Pero daño a la déjame terminar. democracia, sí. Somos Gustavo. opositores a Mauricio Macri. A tu país, a vos. Pero somos, no te puedo escuchar porque no me dejas hablar. Somos opositores a Mauricio Macri, ¿sí? Queremos que, como todo gobierno, termine su mandato como corresponde. ¿A quién se le pasa por la cabeza que no? A mí no se me pasa por la cabeza que no. Y a los principales dirigentes referentes del Frente para la Victoria, tampoco. A lo que voy es a esto. En el 2001, yo era funcionario del gobierno de la Rúa. ¿Sabés qué es? La tragedia del 2001 tuvo un solo punto a favor. Pero dejemos de pensar fue- en el 2001 pero yo y no estoy pensemos pensando en el 2030, a ver, querido. yo no estoy pensando en el 2001. ¿Sabés Cuando quién hablan de puso, Cristina, ¿de qué hablan? quién ¿De puso el 2030, informe? del pasado? ¿Quién le Una preguntó a persona Caballo? que tuvo Bonelli un- le preguntó a Caballo. A ver, un minuto. Bonelli le preguntó a Caballo. Quien se llevó los 7.000 millones de dólares Ayer en este es el programa- JP Morgan. A No ver, es de Lía. Brancatelli, no tiene Brancatelli, moral ayer en para este programa muchas mostraste cosas. un video que era viejo. El video que vos mostraste ayer fue viejo. De este... El video que vos mostraste en este programa. ¿De cuándo era? Ayer del 2016. Ah, bueno, lo mismo, del El gobierno video. Macri. No, pero te quiero decir que jugamos con cosas. Este gobierno le queda un año. ¿Y vos si cómo la sabés gente- que 2016 Pero yo no está? juego Porque con me cosas. informaron ¿sí? hoy. No Claro, jugamos me con informaron. cosas. Nosotros vamos a ir No, la no, semana no, que viene pará, al Congreso pará, escuchame, a votar escuchame, unas tarifas escuchame, distintas. Gustavo, Y ese es el Gustavo, juego de la democracia. ¿Por qué? Gustavo, si el año que viene la ¿Por gente qué? considera... Porque la gente por no puede favor, pagar. Si el año que viene la gente considera, la mayoría considera que ustedes son la mejor opción, van a volver al poder. Si hay otra opción Seguramente. superadora, va a volver otra, y si no va a Exacto. gobernar este gobierno. Lo que les pido como pueblo y como persona demócrata que soy, y no me gusta ninguno de los que están ni de los que pasaron, eso me da una frialdad como para analizar de una manera hasta distante la situación, es que queremos que a todos les vaya bien. Queremos un país en paz, queremos una democracia fuerte. Todos queremos lo mismo, ¿eh? Queremos bajar ese nivel de pobreza, queremos bajar ese nivel de inflación. Yo quiero Ahora, lo mismo. ¿todos los argentinos queremos lo mismo o queremos que todo se vaya a la mierda? Hay Disculpen mucho- que hay te mucho diga. que sí. Yo Pero, quiero pero, eso a mismo. ver, Hay mucho que sí. La historia indica... generalicemos. La historia indica que desde que surgió el peronismo, ningún presidente civil no peronista pudo terminar su mandato. Entonces, cuando Macri termine su mandato, que va a ser el año próximo, habremos dado un gran paso adelante en nuestra cultura política cívica. Yo creo que al principio, primer año, el kirchnerismo jugó a la resistencia, lo decían todos, a que Macri no aguantaba. Después de octubre, está visto que Macri aguanta y puede ganar y puede seguir, puede ser reelecto. Entonces me parece que esto es una posición minoritaria. Lo de Navarro se expresa a sí mismo, Eve Donafini está más sola que nunca, Delía no existe. En el kirchnerismo me parece que ya no tienen ese pensamiento que tenían inmediatamente después de la derrota, que fue tan inesperada, porque ellos pensaban que un conjunto de personas alrededor de Macri no les podía ganar. Pero Seferino, perdóname, ¿por qué lo encerrás solo al kirchnerismo, que sin duda son Y a la bravísimos? izquierda, ¿eh? No, A la no, izquierda. y la izquierda, que los días discutimos Sí. con Ripoll, que tienen 3% de votos y quieren manejar el país desde la calle como si hubiesen ganado alguna vez una elección y no la ganan. Entonces vos tenés que esperar el turno, o si no, como dijo Cristina, arma un partido, gana una elección. El partido lo tiene, no ganan, tenés que esperar. Acá votamos tan seguido que algún día por ahí alguien la emboca y gana. Pero, ¿por qué lo reducimos al kirchnerismo? Cuando estaba el kirchnerismo, los opositores eran bravísimos. Sí, sí. Hoy, en un país que tiene 70 años de inflación, Y algunos decían que está se vaya Ismael la acá, yegua y esas cosas. salvo Es un verdad. momentito así, con déficit fiscal alarmante, con 25% o 30% de pobres, con chicos que casi que no van a la escuela, con una desigualdad brutal. 6 de cada 10 chicos hoy son pobres en la Argentina. Esto sí, no nos sentamos, no sé quiénes, Cristina Kirchner, Sergio Massa. Pero ¿cómo eso no nos Pero une? perdóname, Sí. hoy tendrían que estar sentados, sea Macri, sea Massa, sea Cristina o quien sea, ¿cómo
vamos a arrancar, porque no arrancamos en el 2019 votando o en el 2021 o el 2023, porque en el 2019 si gana Macri estaremos igual, si gana Massa estaremos igual, habrá ilusiones, pero la situación, y la vimos estos días, es tan dramática, tan caótica y tan irreal la nuestra, porque pedimos plata para vivir de arriba que no lo pensamos. Entonces me parece que hoy todos contra el gobierno, en el 2019, suponete, Massa, todos irán contra Massa, porque también es muy tentador que cada 2 años está la seducción de ser presidente en la Argentina. No hablemos de Bonafini, de Lía, que no cotizan y tienen una imagen paupérrima. La gente los detesta. Sí hablemos también de nuestros colegas. Lo de Crónica ayer fue vergonzoso. Sí, claro. Se va Macri con un helicóptero, es vergonzoso. Lo de C5 lo entiendo porque lamentablemente hay colegas nuestros que están defendiendo a tipos. Argentina perdió, hoy el ajuste que cuenta el ministro son 3.000 millones de dólares. 1.000 es lo que deben López y de Sousa. Mirá la cantidad de guita, el esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos, y hay un montón de colegas nuestros que están defendiendo y diciendo no, nos van a cerrar el medio, no hay libertad porque el señor de Sousa. Pero perdóname, hacer lo de esos medios, poner esas placas fue dramático. Sí, dramático. No, digo, tratemos de no de analizar la realidad. En la Argentina es cierto, gobiernos no peronistas no terminaron. Ahora, gobiernos peronistas tampoco terminaron. El golpe del 55. No, está bien. Pero el de Menem terminó. Un gobierno. Néstor también terminó. No solamente un gobierno. Hubo golpes reiterados contra gobiernos, peronistas o no peronistas. Finalmente, Isabelita también fue destituida. Pero por militares, Ismael. Sí, lógico, claro, pero forma parte de la realidad. Por eso digo, pero quiero ir a lo central de acá que tenemos que analizar. Durante estos 2 años, la mayor parte de las leyes en el Parlamento salieron con el apoyo de gran parte de la oposición. La ley, inclusive hasta esta ley que salió de recorte de las jubilaciones con el cambio de fórmula. Se le introdujo hasta un cambio que se llama el cambio Pichetto. En el cambio de la fórmula salió con el acuerdo de un gran sector del PJ. La CGT está prácticamente desaparecida en condiciones que vos recién hiciste una descripción de pobreza, de inflación, etc. La CGT no existe. Por lo tanto, no magnifiquemos a algunos personajes que están haciendo declaraciones cuando lo que hay acá hay un proceso de crisis que está determinado por factores externos, pero que tienen una incidencia y un impacto en la Argentina que no lo ha tenido en el resto de la región. A ver, Falcone, y con esto... Yo no coincido con los 7.000 millones del JP Morgan. Acá lo que tenés es, obviamente, una crisis afuera, los mercados emergentes ya no son tan atractivos y Argentina justamente es uno de los países con más problemas y donde los inversores no tienen nada personal con Argentina. Miran todos los países y dicen, che, Argentina tiene mucho déficit, saquemos la plata de ahí. Es la misma plata que hizo que las reservas pasaran de 26.000 a 56.000. Entonces, Ismael, no podemos decir que se llevaron, porque es la que trajeron, porque son los únicos capitales que han venido a financiar los dólares que necesitamos para producir. Las reservas de libre disponibilidad son de la mitad porque el pasivo que tiene el Banco Central son reservas prestadas que son las LEVAC. Sí, pero ya no estás mezclando... No estoy mezclando. Porque yo te escuché hablar y vos planteás un escenario donde lo importante acá es que las riendas las volvió a tomar el Banco Central. El error del gobierno fue que el 28 de diciembre se metieron, principalmente Marcos Peña, a opinar de economía. Y le quitó la rienda central, que mal o bien conducía la economía. Ahora las volvió a tomar. ¿Qué nos costó? Que el ajuste, que era gradual, se nos acabó el tiempo. El mundo nos quitó el tiempo. Entonces ahora lo que viene es un ajuste más bravo. Y todavía, por suerte, no es el verdadero ajuste que nos tocaría si mañana nos quitan el financiamiento externo. Entonces, la verdad que estamos transitando lo que el gobierno pudo hacer para evitar una crisis. Pero esta crisis es coyuntural o usted la ve muy profunda, seria y grave, por ejemplo. No. Yo creo que acá queremos echar al técnico porque perdió 2 partidos. Es decir, nosotros arrancamos en descenso directo. Pasamos a la promoción. Ahora perdimos 2 partidos locales y ya lo quieren cambiar al técnico. Me parece que este plan económico... ¿Quién es el técnico? Macri. Macri tiene equipo económico. Ahí tenés el problema. Sí, pero igual fíjate que siempre que hay un interno y con todos los escándalos del gobierno, siempre está Marcos Peña en el medio. No tiene que focalizarse más en lo que tiene que hacer él y dejar de meterse en todo, porque Macri dijo que son sus ojos, ¿no? Marcos cometió errores le falta mucha política, sí. Muy graves. A ver qué dice Adrián. Sí, a ver. El dúo dinámico... No lo van a criticar a Marcos Peña, pero... El dúo dinámico de Marcos Peña y Jaime Durán Barba cometió muchos errores. El presidente les hizo caso
Principalmente al inicio del gobierno, el presidente tenía a su disposición una serie de variantes, desde lo económico hasta lo político, hasta la estrategia social y yo diría sociológica, que no es lo mismo que social, y el presidente eligió por lo que le propusieron principalmente Marcos Peña y Jaime el Durán poder Barba. de Marcos Peña es Marcos venía absoluto. de 2 o 3 aciertos en la campaña, eso lo hizo subir mucho, el presidente le hizo caso, empezando por, para mi modo de ver, y lo dijimos desde el primer momento, el error táctico de no decir de dónde veníamos y que estábamos en el fondo del mar. Se reunió con el ITA. ¿Tenemos las imágenes de eso, lo que pasó hoy? Hubo una reunión hoy, una cumbre en Olivos, de la persona con mayor poder dentro de Cambiemos, sin lugar a dudas, ¿no, Marcos Peña? Bueno, el poder está en Macri. Peña es Peña porque Macri quiere que sea Peña, porque le es más cómodo, es inteligente, es funcional, no compite con él. Sí, es muy inteligente, le falta mucha calle. Exacto. Y mucha Bueno, política, ¿no? todo Mucha se cintura puede política. tener, pero sí. en Sensibilidad le falta. Es el modo de gobernar de Macri. Macri quiere un equipo por decir quiero yo y unos discípulos ahí que ninguno me sobresalga nada, que nadie hable mejor inglés que yo, en fin. Con Prat Guy es muy interesante porque ahí tenía un técnico de verdad difícil de llevar, porque Prat Guy, si Macri es arrogante, Prat Guy es un poquito más incluso. Pero no se lo bancaron, pero no se lo bancó Peña, no se lo bancaba el presidente. O sea, el poder hoy es Macri, el ministro de Economía es Macri, como Nico y Toto lo dijeron hoy. Cuando le preguntaron, el jefe del equipo Nico y Toto. Ellos se llaman, ¿no? Sí. Nico, Toto. Son cariñosos. Sí. Entonces son cariñosos. Por lo menos se pusieron corbata y parecían ministros, ¿no? Pero yo creo que ese es un esquema de gobierno que me parece que está en el centro del problema. Este es un país muy complejo, salvo que Macri sea un superhombre como para hacer todo. El ministro político, el económico, el canciller. Eso No es tiene imposible. fusible. El problema es que no tiene fusible. Cuando vos tenés un ministro de Economía fuerte, que es lo que Macri no quiere, mencionabas a Prat Guy, o en su momento le pasó a Kirchner con Lavagna, vos no tenés primero a quien endilgarle la responsabilidad de alguna mala medida o de alguna política económica que no haya dado resultado. Tampoco tenés un fusible o un lastre para tirar ante una situación de crisis. Y esta idea que hoy ratificaron Nico y Toto, ¿no? Sí, Nico y Toto. Hoy ratificaron... Déjese joder. No, bueno, pero son ministros de la Nación. Sí, la verdad sí que se es una llaman ironía, eso. pero bien Nico vale decir que si estás en la conferencia de prensa del día más grave en cuanto a la crisis económica desde que te tocó asumir, negro, podés gordo decir y señor cabezón. ministro, ¿no? Pero bueno, más allá de las formas, ellos mismos convalidaron hoy en la conferencia de prensa que todas las decisiones las tomaba el presidente Macri. Si vos sos el único responsable, entonces toda la responsabilidad política y el costo lo paga una sola persona, Macri. Débora, vos te estás alarmando. Salvo Lavagna, perdón, salvo Lavagna y Cavallo, que en su momento, y lo adoraban los justicialistas y los radicales, y lo metieron Ya en fue todo igual el Cavallo, gobierno. chicos, ya O sea, fue, gracias ya a Dios pasó, fueron, ya pasó, pero sí. los adoraban. Sí. Salvo esos tipos que podían ser en su momento los Bianchi, que dicen, después de estos, ¿qué ministro de Economía, después de Lavagna, qué ministro de Economía le hizo sombra a Néstor, o manejó a Cristina, o maneja a Macri? No hay ninguno. Ustedes si quieren un tipo que venga acá y que se ponga arriba del presidente y que salga a la conferencia. ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren uno de esos? A ver, sí. No, sinceramente, hablábamos del centro del problema, para mí se está enfocando equivocadamente. El presidente elige cómo arma su equipo y decide cómo gobernar. Puede seguir con el ministro de Economía fuerte. No, Adrián. está bien, pero por eso, pero centralicemos en el problema. El problema que tiene la Argentina no es el equipo o cómo arma el equipo el presidente. Eso cada presidente arma el equipo que quiere. Él se siente cómodo con un equipo, con 4 ministros, con una jefatura de gabinete que coordina los 4 ministros. Bueno, es el equipo que decidió conformar el presidente y que está en todas sus facultades para hacerlo. El problema no es eso. El problema es que la Argentina, hace 2 años, que es el punto de partida, tenía 32% de pobres. El problema es que tenía 35 puntos de inflación. El problema es que había 7 puntos de déficit fiscal. El problema es que teníamos default. El problema es que había cepo. Ese es el problema, del cual es muy difícil salir.
yo lo escucho mucho decir... No lo dijeron. pero déjame terminar el concepto. No lo pero explicaron. ¿cómo endeudarte? Pero la pregunta es, ¿cómo no endeudarte si la única herramienta que te dejaron es el endeudamiento? Eso es correcto. Pero déjame terminar el concepto, porque si no... hablar de la herencia recibida fue el presidente junto a Marcos Peña. Los que eligieron en 2016 no hablar de herencia recibida fueron ellos, pese a que Cristina nos engañó mucho con eso. Entonces ahora el gabinete económico lo que está perdiendo es tiempo, más que estar viendo el proyecto y en estar armando una política económica, son las internas. La interna Quintana López y la interna Marcos Peña. Estamos poniendo el foco en una cuestión que no es lo central. Entonces, ahora es muy fácil hablar de la herencia recibida que era real, pero lo cierto es que si no lo hablaron en su momento, si en 2016 eligieron ser un gobierno fuerte y no hablar de herencia recibida y mostrar el mapa real de lo que realmente habían heredado. O sea, ¿quién no perdóname, dijo? hubo una indicación muy clara de Macri a todos sus ministros que no hablan de herencia recibida. A ver. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, para ser bastante sinceros. El gran problema es que el punto de partida fue muy complicado. El otro problema que tenemos, y yo comparto absolutamente la decisión del gobierno de ir gradualmente, la comparto, va a ser más difícil, es más lento, es el único camino. Desde mi punto de vista es el único camino. ¿Por qué? Porque la Argentina con 35 puntos de pobreza y con... esto lo sabe muy bien Ismael, el 65% del gasto del gobierno es, desde mi punto de vista, inelástico. ¿Por qué? Porque es gasto social. Nunca hubo en la Argentina tanto gasto social como ahora, pero tiene una razón de ser. Hay que sostener jubilaciones, hay que sostener la asignación universal por hijo, porque la pobreza que nos dejaron era terrible. Entonces, yo no vengo a llorar sobre lo que pasó. Lo que digo es, el problema es que el punto de partida es difícil y que las variables que vos tenés para usar son pocas. Una variable que tenés es el endeudamiento. Bueno, ahora, hoy el ministro lo dijo, se terminó. O sea, tenés que ir a un déficit más... Se terminó en el sentido de que no te puedes endeudar más. Te endeudaste por 2 años en el endeudamiento externo, ahora te queda nada más que un pequeño endeudamiento interno. Entonces, la verdad es que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo y en el marco del enorme esfuerzo no es cierto que nada está mejor. Yo quiero decir una cosa. Pero digamos en serio, la economía con el kirchnerismo en los últimos 4 años no crecía. Creció 3% el año pasado, va a crecer 2-3% este año. El empleo privado, no había empleo privado. 488.000 puestos de trabajo generados en un año. La inflación bajó. Entonces, yo lo que quiero decir es, desde luego que no estamos en una situación ideal, pero estamos mejorando de a poco. la cámara. Justo le decía así que se callaron un momento los chicos que está hablando, sí, Adrián. Volumen para, por favor. Sí. El tema, repito acá, el año próximo hay elecciones, se van a presentar un montón de candidatos, los argentinos vamos a elegir democráticamente al mejor, pero lo que todos queremos o intentamos, o por lo menos la gente de bien, es que esto arranque algún día. Yo estoy cansado de discutir siempre las mismas cosas. Aparte, la gente más grande te dice, ¿sabes la cantidad de veces que vi esto? Es cíclica la Argentina, cíclica, y no salimos nunca más. Y nos quedan los pobres, nos queda la inflación. ¿Hace cuántos años que vivimos con esta inflación? 70 años con inflación. No con esta. Con esta. Promedio la Argentina sube, baja un poco, pero peores. 70 años. Sí, algún día vamos a poder salir, algún día. A ver, un momento, sí. Yo creo que Argentina va a salir en cuanto entienda que desde 1930 se le acabó la idea de, bueno, exporto solo trigo, somos 10, 12 millones de habitantes y vivimos de eso. Cambió el mundo y Argentina tiene que encontrar un lugar. Y no es fácil. Y no es fácil porque eligió el camino de, bueno, pongo pequeñas fábricas y empiezo a producir para el mercado interno y te quedaste eso. Entonces hoy tenés que apuntar y el gobierno trata que con infraestructura se abran otros negocios. Pero eso lleva tiempo. Y acá lo que planteaba Adrián es que sí, es verdad, la economía está creciendo y está generando empleo. Pero va a seguir creciendo con una tasa que subió hoy del modo que subió. Digo, la pregunta es porque está bien todo el diagnóstico que se hizo hasta antes de ayer. Pero hoy, con estas novedades que hemos tenido después de la conferencia de prensa, una suba de tasas tan importante, un dólar que está muy alto, la tasa de inflación, ya sabemos en la Argentina, se acompaña al ritmo de crecimiento del dólar. ¿A vos te parece que y además el otro anuncio, la baja de la obra pública, menos empleo, menos actividad económica? ¿A ustedes les parece que ese pronóstico que se había hecho de crecimiento de la economía se sostiene hoy en este escenario, sinceramente? A ver, hoy vos venías con una economía que estaba creciendo casi al 4%. Se va a resentir. No lo sabes hoy. Entonces ya el diagnóstico es otro. Es el costo de que en diciembre, y esto fue un error del gobierno, le quitaron el manejo de la política a Sturzenegger, que era lo más consistente que tenías, para acelerar la economía. La aceleraste, bajaste la tasa, subiste el dólar y la economía aceleró fuerte. De hecho, los despachos de cementos, exportaciones de autos, vienen muy fuerte. Ahora,
Todo eso costó hoy que pases de 28 de tasa en diciembre a 40. Ahora, ¿cómo siguen sosteniendo el 15% de inflación anual? Hoy lo dijeron en la conferencia. Por eso. Hoy la verdad que fue... Sí, por favor, a ver. Te digo por qué. Ahora voy, Ignacio, ¿por qué? A ver, espera que no lo Ignacio todavía. todavía. Lo que se vio hoy, contrariamente a lo que estaban diciendo con respecto al poder que tiene Macri sobre el gabinete, es al revés. Él estuvo repartiendo poder y autonomía en cada uno de sus ministros. En la conferencia de prensa y en la reunión que mantuvieron ayer, les terminó diciendo a cada uno de los ministros que se encarguen de lo suyo. A Duhovne, que dé un programa fiscal consistente, que reduzca el déficit fiscal. A Caputo, que garantice un programa de financiamiento. Y a Federico Sturzenegger, que tome las medidas necesarias como para bajar la inflación. Y las primeras medidas que tomó hoy a la mañana fueron drásticas y lograron bajar el tipo de cambio como se estaba proponiendo el Banco Central. Sale muy agresivo, subiendo las tasas de interés de una manera que no hubiera podido en los últimos meses porque el Poder Ejecutivo lo había limitado. Justamente hoy cobran poder cada uno de los ministros de Macri. ¿Hoy Sturzenegger recobra su poder? Totalmente. Pero ¿querés en las internas? O sea, esto que dice, que yo coincido, lo que el diagnóstico que vos haces, pero también esa atomización del poder, digamos, del manejo económico, también acrecienta las internas. Es cierto que hoy el presidente ratificó la autoridad de Federico Sturzenegger como autoridad monetaria, además, y tratando de mostrar cierto nivel de independencia del Banco Central después de esa conferencia de prensa en donde lo habían expuesto de esa manera a Sturzenegger. Pero también es cierto que lo de Quintana, Lopetegui y Duhovne, esas internas de ese poder atomizado son evidentes, digamos, todos los que recorren Palacio lo saben. Eso, lo que está pasando es que los obliga a trabajar en equipo y esta situación pero que no está algunos sucediendo. piensan que puede llegar a costarle actividad a la Argentina, que es cierto, pero la Argentina tiene que normalizar Mira, te digo una interna, por ejemplo. Hay un dato digo que no habla de Argentina. Seguramente tenemos diferentes posturas y diferentes ideologías, también diferentes... Pero queremos lo mismo, ¿no? Exactamente, claro. iba exactamente a eso. Sí. Hasta diferente diagnóstico lo que el kirchnerismo nos dejó. Será por el contexto en donde uno se mueve, tal vez es por lo que uno espera del otro, y por lo que sabe, y por lo que cree, y las convicciones de cada uno. Pero todos queremos que Macri termine, al menos yo en particular, me sumo a Gustavo, pero eso a nosotros no nos inhabilita, no nos imposibilita ser críticos. Porque acá hay una cuestión muy clara de, insisto, afuera, lo que está pasando, nadie le está poniendo un arma en la cabeza para que tomen las decisiones que tomen. Y esta gente, hace ya 876 días que vienen tomando una decisión tras otra equivocada, que tal vez no era el mejor equipo de los últimos 50 años, como nos mintieron, como toda la serie de medidas que anunciaron en ese famoso debate que no cumplieron nada y mintieron, que tal vez no están capacitados o no están a la altura de las circunstancias. Una cosa es de boca y una cosa es gobernar. Es muy distinto, de afuera es muy fácil, es como el jugador. Si ustedes lo plantean como un equipo de fútbol, que está muy bueno, siempre hacer relación fútbol-política o fútbol en la vida siempre está bueno. Para mí no es un equipo de primera Argentina, para mí es B-Metro. Primer mundo, Alemania, Holanda, primera. Estamos en la B-Metro. Para mí dejaron a un equipo, el kirchnerismo, en el reducido para subir a la B Nacional, y sin embargo este gobierno lo que hizo con 6 técnicos, estaba Guillermo, Gallardo, estaban todos 6 técnicos peleándose para ver a qué jugador ponían, nos dejaron en descenso directo y ya sin chance matemática de poder salvar la categoría. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, a mí no me parece escandalosa la similitud, no me parece escandalosa la comparación con 2001, me parece escandalosa la similitud por los pasos que se vienen dando. No es culpa mía que uno visualice, primero advierta en 2015 que esto iba a pasar. Porque era lógico, porque tiene la misma fórmula. Cuando vos aplicás una fórmula y mezclás algo, sale siempre lo mismo. Cuando vos tenés la misma ideología, las mismas medidas de la desprotección de la industria nacional, de abrir las importaciones, fórmulas económicas, el resultado va a ser el mismo. Entonces, esperamos 100 días, esperamos 6 meses, esperamos segundo semestre, esperamos segundo año y vamos a esperar que termine este gobierno. Pero tarifazo, despido, desempleo, culpa de este gobierno, no es lo que mete miedo. El 80% viene de capital. Muy diferente con el 2001. Este gobierno ganó elecciones hace 6 meses, ganó elecciones de la Rúa en el 2001, las había perdido. Después este gobierno tiene capacidad de endeudarse. En el 2001 el gobierno no tenía los mercados cerrados y justamente era uno de los problemas. Escandalosa las similitudes. ¿Querés contar las similitudes? Las contamos si querés de lo que fueron los pasos que dieron. También puede haber diferencias. Las similitudes son escandalosas. Pero hicieron lo mismo que hicieron en el 2001. Hasta los propios actores. Repite actores. Patricia Bullrich. Los mismos actores. La oposición que tiene este gobierno no es tan fuerte como la era también con De la Rúa. O sea, De la Rúa tenía un peronismo fuerte
ahora el gobierno no tiene un peronismo armado como para que sea una alternativa de poder en este momento, por lo menos. O sea, esas tres cosas para mí están marcando una diferencia muy grande con el 2000. Objetivamente estamos lejos del 2000, por suerte. Por suerte. No, a ver, ¿cómo sigue la película? Porque uno se plantea cómo va a encarar el gobierno lo que queda del año y cómo va a poder. El gradualismo se terminó. Lo más triste de esta semana es que nos dimos cuenta de que los mercados, si bien no se cerraron, estuvo muy bien. Vos tenés un buen jugador, hablando de fútbol, que es Caputo, que nos colocó la deuda a principio de año y nos salvó el año. Nos salvó literalmente el año. Porque si no, estaríamos hoy mucho más complicados. Lo que se viene es lo que yo llamaría, veníamos un ajustecito a un ajuste. Amén, menos que mal. va a caer, sí, no, pero es que si no iría buena un noticia, ajuste toda buena noticia, tipo shock. Y eso es lo que queremos que se evite. Pero Diego, perdón, expliquemos algo, porque si no pareciera, podemos decir, el plan económico de este grupo no nos gusta, pero esta crisis o situación, Argentina la pasó en el 2004, Argentina la pasó en el 2008, la pasó en enero... como ahora, no. La pasó en el 2014, Esto hace mucho que no pasa. Diego, perdón, vos estás haciendo un comparativo con Fernando de la Rúa. Entonces, no sos la persona adecuada. Pasó en el 2004, pasó en el 2008, pasó en el 2014, que tuvo un cimbronazo brutal en Brasil, hasta con Dilma. Me parece que hay que ver los contextos. Después podemos decir, ¿nos gusta o no nos gusta el plan? Y también lo que tenemos que decir de una vez por todas, porque esto no va a terminar en el 2019, que el ajuste o el vivir con lo nuestro y no vivir con la tarjeta como vive Argentina, con 30.000 millones de dólares por año, va a seguir en el 2019, en el 2023 y por largos años hasta estabilizar este país que por ahí no lo logramos. No, yo creo que sí, el gobierno lo va a lograr estabilizar. El tiempo juega a favor. A ver, vos estás en un contexto donde hoy tenés lo que llaman en el mundo un superdólar. Un dólar que se fortalece porque Trump abrió la billetera y le entregó un montón de dinero a los ricos, impulsó la economía y crece por encima. Entonces, ese superdólar es un dólar que se hace fuerte frente al euro, frente al yen, frente al real, y Argentina, como te digo, le pega el doble. Ese superdólar se termina en algún momento de este año. Ahí es cuando Argentina va a tomar respiro y va a poder acomodar. El tema es cómo quedamos después de esta crisis. Seguramente, yo a principio de año me decías inflación, 20%. Hace 2 semanas... repetimos 2017, estoy contento. Ya el rango hoy es 24-27. No se dispara al 40 ni nos vamos al descenso, pero vamos a convivir con más inflación. Y el crecimiento va a reducirse. Qué locura, igual que yo quiero volver al punto de partida. El punto de partida es que esta desestabilización de la que estamos hablando es por los acreedores y los fondos de inversión que fugaron, el dinero que fugaron y que es de una magnitud que se llevó una parte considerable de las reservas del Banco Central. El gran interrogante es, ¿estos fondos van a seguir fugando dinero de la Argentina? ¿Consideran que es riesgoso? ¿Consideran que ya no están en condiciones de absorber más papeles de deuda de la Argentina? Que este empezaron a entrar de nuevo en el mercado. O sea, hoy los fondos... No me tomes un día, no me tomes un día. Estoy tratando de analizar más allá de un día. Pero además, no podés te están tomando de boludo. Si yo no estoy culpando a nadie, estoy haciendo un análisis, yo no culpo a nadie. Que entregar condiciones para que no se lleven la guita. Estoy tratando como la tenemos que entregar para que la traigan. Somos nosotros los responsables en definitiva. Vos llevas la plata al banco, cuando haces un plazo fijo, a los 30 días vas al banco y decís, me lo llevo. No, usted está fugando los depósitos del banco. No es criterioso ese punto. Pero si el balance cambiario, perdón, ya que quieren, yo no quiero tirar cifras, etcétera, muchas de las que dijo Adrián, discrepo totalmente, no son verdaderas las que dijo él respecto del déficit fiscal. El déficit fiscal el año pasado fue superior al año 2016. La tasa de crecimiento del año pasado solamente compensó la caída del Producto Bruto del año 2016, con lo cual llegamos de nuevo al punto de partida. Ismael, el senador Pichetto lo puso en limpio. Es inviable un país donde 10 millones de personas laburan y aportan impuestos para solventar 17. La estructura del resto. 17 millones retiran un cheque. Lo dijimos con algunos economistas fachos de derecha. Lo que quiero volver es al punto de partida. Me encanta que lo diga. No ponemos los pies en la tierra. No estoy haciendo, hacemos de tarjeta. Yo estoy tratando de hacer un análisis. No estoy acusando absolutamente a nadie. Evidentemente los grandes fondos de inversión actúan con la racionalidad que tiene cualquier fondo de inversión que quiere maximizar sus beneficios. Y sí, se hizo una bicicleta financiera, maximizaron sus beneficios y llegaron a la conclusión de que ya ese rendimiento enorme que tuvieron era riesgoso, estaba en peligro y comenzó el proceso de fuga de capitales. Claro. Con lo que pasó hoy, la pregunta es, ¿se corta
el chorro, se corta esta hemorragia. Este es el interrogante que hay. Depende Me parece que... Por favor. Sí. Esperen, a partir de acá es el análisis. ¿Cuál es el tema? Le aplicaron una dosis de tasa de interés enorme. Y entonces tenemos contradicciones muy grandes. El ministro de Hacienda dijo hoy, meta de inflación del 15%. Evidentemente es insostenible. ¿Por qué la dijo? Para las paritarias. Claro. Para el mundo del trabajo, No, pero 15... es cierto Perdón, que- déjame Bueno, terminar. pero Si no, una sola cosa, perdón, por si favor. no puedo hablar, no hablo. Pero déjenme expresarme, después ustedes hablan y pueden criticarme y para eso estamos, para tener disidencia. Mael, vamos Pero con déjenme cerrar. Sí, expresar. cierre, por favor. Entonces, 15% para las paritarias, 22, 23% de inflación para este año, 40% para el rendimiento financiero. Ustedes miren esto, 15% para el mundo del trabajo, quizá inclusive hasta menos para los jubilados, 22% de inflación, ya hay una pérdida de 7 puntos, y para el sector financiero 40%, con lo cual por favor. se vuelve a alimentar la masa de dinero especulativa con el enorme riesgo, más aún por los fuertes vencimientos que hay este mes de las letras del Banco Central, de que se reanude el proceso de fuga de capitales. Este es el análisis que estoy haciendo, no acuso a nadie, no quiero entrar en polémicas de tipo personal, sino de análisis, y bueno, esta es la realidad. Pero la tasa del 40, Hoy, ¿cómo? ¿cómo? La tasa del 40 se pone porque el dólar se estaba disparando. Nadie quiere una tasa del 40%. Pero por eso. Pero vos tenés que subir la tasa para volver a traer para que no se te vaya el dólar. Pero le Porque en tenés la que dar, Argentina, Pero tiene sus porque en la consecuencias. Argentina, Pero todo vos sabés tiene que su- lo peor que puede pasar es que se vaya el Adrián, dólar, porque pierde absolutamente Adrián, credibilidad tiene su- y se te va a precio. Entonces, la medida, nadie quiere una medida de una tasa alta, por eso hoy dijeron la tasa alta es provisoria, porque nadie quiere una tasa alta porque te enfría la economía. Está muy claro, pero hubo que tomarla de urgencia. Y la verdad que la medida se toma porque hay una situación externa que no podemos desconocer. La situación externa es que Estados Unidos sube mucho la tasa y los inversores sacan la plata de las economías emergentes. Más de Argentina, Pero- sí, pero sacan de las economías Pero ¿por qué emergentes sacan para ir a más de, Estados te hago Unidos. la pregunta, ¿por qué sacan más de la Argentina? Porque sacan más de la Argentina, porque indudablemente Argentina viene de una situación económica complicada, tiene una situación económica más endeble que otros países. Pero esto no quiere decir, pero la traíamos, Ismael. Porque La tiene traíamos mucha hace 2 deuda. años, porque tenemos una deuda importante. Igualmente, hoy el país mostró que tiene, desde el Banco Central, espalda para responder. Tenemos 60.000 millones de reservas. De libre disponibilidad, Desde el no. Banco Central, capacidad para resolver Acá aplicando hay tasa. economistas que te van a Entonces, explicar yo lo que que esas quiero- reservas no son de libre Está disponibilidad. bien, Ismael. Lo que te quiero decir es, se frenó, se tomaron estas medidas, no porque uno quiera subir tasa alegremente, porque si, lo peor era que se escapara el dólar. Y yo creo que es una medida transitoria. La tasa va a volver a bajar en algún momento porque lo que queremos es que crezca la economía, no que haya tasa alta. Seguimos adelante porque la verdad que han pasado un montón de cosas. Allanaron la casa de Víctor Hugo Morales, la causa viene desde allá lejos y hace tiempo, ¿no? Esto pasó con Víctor Hugo, mirá. Tienen ganas de mandarme preso. Allanaron a Víctor Hugo. Un nuevo capítulo de la eterna guerra entre el periodista y el grupo Clarín. La justicia le embargó cuadros al periodista por una causa que tiene que ver con los derechos del fútbol. Los dirigentes de Unidad Ciudadana expresaron su repudio en un comunicado. Este es un atentado claro a la libertad de expresión. El juez de hoy, el doctor Sarabia, ¿qué puede hacer? Presión de Clarín. Queremos de todas maneras cobrar. Si me llevan los cuadros esto por 50.000 pesos, puedo decir que me los están robando. Parece que esto es directamente un atraco. Por lo menos quisiera saber cuánto le estoy pagando a Mañeto ahora. De los 3 millones de pesos de la demanda, yo he pagado 2 millones de pesos. El millón de pesos que falta, me lo están descontando de los salarios, que en este momento pueden ser más magros y no tienen paciencia. ¿Saben ustedes cuál es el origen del partido de Real Madrid y Boca? Como saben, vamos a mirar así más o menos, vamos a ver el partido. En fin, esta es nuestra manera de seguir el partido y ayudar dentro del inmenso fastidio que ha provocado la decisión de Boca, de sus dirigentes, de entregar el partido por cable. No parecería que fuese una casualidad. Llevo 4 días en C5N y la reacción es la presión seguramente del juez para que proceda a enviar a estas personas para llevarse los cuadros. Supongo que hasta deben tener ganas de mandar preso, porque si a Cristóbal López y a Fabián de Sousa lo llevaron presos porque quisieron vender la empresa, no me sorprendería que también el derrotero que quiere seguir Mañeto, a mí me encantaría de todas maneras.
igual no tiene nada que ver lo de Cristóbal López con Víctor Hugo Morales. Esta causa viene desde el año 2000. El año 2000. Sí. Repasamos brevemente porque Sí. si no, no se entiende, sobre todo con las cosas que él cuenta. En el año 2000, la final del mundo en ese momento, o sea, la Copa Intercontinental, América era Boca Juniors, Europa era el Real Madrid. Ese torneo, los derechos de ese torneo que no estaban dentro del paquete de derechos del fútbol argentino porque eventualmente algún equipo argentino llegaba, ese año tocó. Los compró Cablevisión. Los había comprado Cablevisión, que pertenecía a una empresa norteamericana, un fondo de inversión norteamericano. Pagó a Boca Juniors, que tenía los derechos, más de $1 millón, y transmitió el partido por cable. En el programa donde estaba Víctor Hugo, Desayuno, en ATC, lo que hizo él, con esta forma, ahí lo vimos, hubo momentos que la pantalla estaba completa, otros momentos que lo mostraba así de costado. Según estableció la justicia en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia, por eso te hablo del año 2000, estamos en el 2018, imagínate las 2 millones de apelaciones que hubo y reversiones, se pasó 76 minutos de los 90. Esto es lo que se estableció en la justicia. Sí, igual llevarse los cuadros me parece ya como... Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Claro, pero ahí extremo. me parece importante esto, Sí. porque realmente esto es una justicia de la comercial. Lo que dice es, en este momento, 4 millones de pesos tenía que pagar Víctor Hugo, igual que su productor y el canal. Esto fue Pagó apelado, 2 etcétera, etcétera. Pagó una parte, otra ¿Pero no. por qué él y no el canal? ¿No es responsable del canal? ¿Por qué él? Porque en un momento, en la primera instancia, se había dicho, por Sí. eso te digo, esto tiene una historia. En la primera instancia habían hecho responsable al productor, a Metzger, y al canal, a ATC. En esa apelación hecha por ellos, porque apelaron los dos. Uno porque le parecía que tenían que responder por más dinero y los afectados porque decían yo no tengo que pagar nada. En la segunda instancia, la Cámara dijo no, acá está el papel de Víctor Hugo desde como medio coproductor y comandando, dame más, pongámoslo acá, qué sé yo, como se veía ahí, fue muy importante, también es corresponsable de este delito. Esto siguió y ese criterio siguió en todas las instancias superiores. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? Porque ahí llaman los cuadros. Lo que hizo Víctor Hugo fue, por distintas maniobras, insolventarse. Algo muy común cuando hay una deuda. Él dejó de todos sus bienes, desaparecieron a su nombre. Hasta los contratos que cobra, los cobra en el exterior, por interpósita persona, por montos que no son del mercado, etcétera, etcétera. Ya hubo 2 medidas de embargo que tampoco se cumplían. Y por último, dije, bueno, empezamos a retirar los bienes que ya estaban embargados por la justicia. Bueno, y esto es lo que parece que ha aparecido hoy. Ahora habrá que ver cuánto valen, cuánto no vale, si él propone pagar. Hay un más. castañino ahí. No, yo creo que está bastante claro. Una típica causa en la Argentina que dura mucho tiempo. Bueno, Pero el año 2000, estamos claro, en pero 2018. es que 18 años es más o menos lo que duran las causas. Vas hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué él empata esto con lo de Cristóbal López, la libertad de expresión? Bueno, es un relato que él arma, pero yo creo que es bastante clara la causa. Es comercial. Lo liga a Clarín, pero en aquel momento Cablevisión no era de Clarín. ¿Y qué va a decir? Lo que pasa es que cuando perdés tenés que pagar, y bueno, esas son las formas de pago. A ver, podemos escuchar lo que dijo Víctor Hugo Morales. Ya yo voy, sí. Escuchemos lo que dijo el protagonista Víctor Hugo Morales, una causa que viene desde el 2000, mirá, 2018 y todavía estamos discutiendo esto, mirá. El poder extorsionador de quienes van por todos, en este caso el Grupo Clarín, Héctor Mañeto, asociados profundamente al gobierno nacional, hoy entraron en mi casa, como lo han hecho ya en innumerables ocasiones, ya son conocidos, viejos conocidos en el edificio. Van a embargar y hoy fueron a llevarse los cuadros. Esto de se atreven a todo y van por todo es una realidad, porque son impunes, porque no les importa absolutamente nada, todo el mundo se da cuenta de cuál es la realidad y por qué están procediendo de esta manera. Es muy triste que entren a la casa y se lleven amados cuadros, porque naturalmente detrás de esto hay sacrificios económicos. Ese Alonso, un castañino, implicaron en determinado momento ceder a la tentación de otro tipo de valores materiales para quedarnos con esto, por amor a la pintura. Yo he tenido una galería de arte, este es el momento en el que los retiran y después se los llevan a un camión. Es un poco triste mirar desde la ventana de la casa de uno de qué manera meten cosas muy queridas sin embalar, sin el mínimo cuidado, llevándose todo por delante, sin importarles nada y diciendo que esos cuadros, que son de un valor importante, son cuadros que ellos piensan subastar a partir de 50.000 pesos. Este es un atentado claro a la libertad de expresión. ¿Y sabe por qué? Porque lo que yo hice en aquel partido Real Madrid-Boca
esa es la factura que ahora me están pasando, fue decir que estaba contento, entusiasmado, feliz, que me parecía extraordinario lo que estábamos haciendo. Pero yo no era el que lo podía disponer. Yo puedo decir lo que quiera en este momento aquí, pero todo lo que aparece en pantalla, cómo están colocadas las cámaras, la disposición general de todo esto corresponde a un productor o a los dueños del canal, en aquel caso Canal 7. Por eso es que el CELS hoy habla en este comunicado de un ataque más a la libertad de prensa, extrañamente protagonizado por medios de comunicación, que quieren libertad de empresa para ellos, pero no quieren libertad de información para los demás. La ejecución de la medida judicial contra BH Morales consolida la violación a la libertad de expresión y al derecho a la información pública. A ver, dos cosas. Primero, y con todo respeto a Víctor Hugo, semejante profesional, ¿no? Lo que él dice que le puede pasar a cualquier conductor. Vos podés estar al aire acá y tener en las pantallas cosas que ni te das cuenta, ni saber. Él obviamente es un creo que en lo suyo fue el mejor, ¿no? Sí, claro. Y, mejor relator del mundo. El relator del mundo, sí. Seguramente. Y seguramente con ese partido del tan mundo importante... Hispano. ¿Qué? Del mundo hispano, digo, Argentina. No, pero uno de los mejores, por lo menos el mundo hispano, sí, lejos. Pero perdón, a veces sabía que había un partido que te había derechos. Pero más allá de eso, bueno, te puede pasar. Estamos hablando del año 2000. Ahora, no tiene nada que ver esto con la libertad de expresión, la libertad de prensa, Cristóbal López. Me parece que se mezcla absolutamente todo. Pero digamos sí. una cosa, igual. Nosotros podemos tener a esta hora un partido de fútbol y lo ponemos a nuestra espalda sabiendo que hay alguien que paga derechos. Vos estás hablando del 2018, estamos hablando del 2000, no, otra pero cabeza. Igual, en el 2000, nosotros teníamos, salvo la etapa de fútbol para todos, teníamos fútbol que era así, venía alguna empresa, lo compraba, Cablevisión era el grupo Clarín, Boca jugó en horario japonés, jugó a la mañana, muy temprano, la gente no tenía el partido, y el que quería lo compraba con un abono, como se hace en todas partes del mundo. Si yo estoy acá y a mi espalda tengo un partido, una pelea o algún evento que está codificado y alguien lo compró, pero creo que hay una responsabilidad solidaria de primero, todos. En el año 2000 no había especulación de minuto a minuto. Es decir, él no sabía que eso agarpaba o no. En el año 2000 era otro el contexto. Pero había rating. No, pero sí. Se contabilizó eso, ¿eh? No. La plata y se ganó todo. Y él lo que dice Víctor Hugo, que en esto coincido con él, es, digamos, yo era el conductor, eso estaba en la pantalla, estábamos a la mañana haciendo esto, digamos, hay un canal, hay una productora pero también. Había una transgresión, yo vuelvo a insistir, porque nos vamos al 2000, parece que estamos en otro mundo. Supongamos que nosotros a esta hora hay una pelea y no la tenemos. Y estamos especulando desde acá y estamos mostrando partes. Pero está bien lo que dice Santi. Es lo que se discutió estos años, Santi. Bueno, eso. Pero por eso 18 años también, Se estableció hasta dónde se llegaba la... A ver, yo quiero aclarar esto. Porque yo me pongo del lado de Víctor Hugo y de la libertad de expresión porque le puede pasar a cualquiera de ustedes. Que hubo una transgresión, hubo una transgresión. Claro. Sí, se puede discutir si el fútbol es un derecho o no, etcétera, etcétera. De hecho, estaba codificado ese partido. Es decir, si vos tenías cable no lo podías ver, tenías que pagar un abono aparte. Recordemos que con la selección en ese año pasó lo mismo y el Congreso sacó una... ¿Él era el productor del programa o era empleado? Él era coproductor. No, él era coproductor. No, y la pantalla decía, bueno, poneme un poco más. Quiero aclarar lo siguiente. En primera instancia, el juez no lo condena porque considera que la responsabilidad editorial es del canal y de la producción, que no es él, la producción. No lo condena. La Cámara lo condena. Estamos hablando de un juicio comercial, no un juicio penal. Y la Cámara condena 3 millones de pesos, 1 millón, 1 millón y 1 millón. Es decir, solidariamente a Canal 7, a TC en aquel entonces, a la productora y a él. ¿Dónde está el ensañamiento de Clarín? Que no le cobra a los otros dos. Los 3 millones decide cobrárselos a Víctor Hugo Morales. Bueno, tienen una guerra entre ellos que luego definís. Si yo tengo un juicio con vos, yo decido si te lo cobro o no te lo cobro. Guarda, por eso es delicado. Dentro de lo legal. Porque la sentencia se cumple o no se cumple. No es que yo te digo, bueno, hay una sentencia, vos dame, vos no me dés, dejá. Es la justicia la que está. De hecho, la Corte, sí señor, siendo acreedor, vos podés elegir si le cobrás a los 3, que son los condenados. Vos le cobrás a los 3 y está, eso fue lo que dijo la Corte. Andá a buscarlo. Cuando la Corte interviene por una cosa que la verdad es una pavada, pues era muy clara. La Corte rechazó el recurso, ni siquiera intervino, rechazó el recurso. A mí me podría haber pasado tranquilamente. A mí me podría haber pasado. Pará, un minuto, sí. A mí me podría haber pasado como conductor de un programa, me podría haber pasado tranquilamente. No, pero no fue el caso. Y ubicándonos en el año 2000. Ahora, es cierto que esta guerra continúa, es cierto que los cuadros los sacan así, hoy yo vi, aparte, son cuadros de un extremo valor. Mucho valor. Pero... Sí, pero no mezclemos una cosa con otra, pues si a esto lo vinculamos con Cristóbal López, libertad de expresión. No, pero yo recuerdo... Sí, ahora lo comercial no genera prisión, nunca. Salvo que haya fraude. Si hay fraude procesual, ahí sí. En el caso de los cuadros, lo que eventualmente se hizo fue tomar una garantía para que eso sea vendido y no tenga nada para cobrar.
pero no es posible que alguien diga, esto que vos me debes, me lo vas a pagar vos porque no... Sí, en el derecho argentino sí. Pero ¿cómo le vas a...? El acreedor puede elegir. Cuando hay solidaridad en los deudores, hay solidaridad. La justicia dijo, condeno a los 3. Sí. Yo puedo elegir que le cobro uno solo. Bueno, vamos a asumir que Entonces, es así. el Vos tenés que ensañamiento pagar, me parece que es está ese. bien, vamos a asumir que así Claro. fuese. No conozco si efectivamente Es fue así. así. Si tenés que pagar, tenés que Tenés que pagar, pagar. digamos, ¿no? A ver, En acá... general vos le cobrás a la empresa, no le cobrás a la persona. Pero me no parece es que que era coproductor, yo por eso pregunté lo Era mismo. coproductor. Él no era productor. Era coproductor. coproductor. Sí. Él era coproductor. A ver, escuchamos la defensa porque continúa la defensa. 76 minutos sobre 90. Era, a ver, un poquito más, 76 sobre A ver, 90. lo A escuchamos. mí me gustaba verlo, yo soy bostero, me encantaba, no Bien. tenía el cable, pero A ver, Claudio, escuchamos a Víctor Hugo, el protagonista. Esto fue su descargo hoy a la tarde. Mirá. Judicial contra BH Morales consolida la violación a la libertad de expresión y al derecho a la información pública. Más quiero decirle, en primera instancia, el mismo juez que hoy ordenó que fueran a retirar los cuadros de mi casa, pobre juez Sarabia, lo digo respetuosamente, porque él sabe que soy inocente porque él lo dijo. Inocente de lo que me quiere culpar Cablevisión, Mañeto y compañía. Él dijo en un fallo que vamos a ver a continuación, esta es la copia del fallo, desestimando las defensas de prescripción opuestas, etcétera, y Víctor Hugo Morales con Costa desestimaba todo. Vayamos a la segunda parte, que es donde dice que yo quedaba libre de culpa y cargo. Ahí viene enseguidita, ahí está, los primeros renglones, hasta su efectivo pago, con Costas rechazando la demanda articulada por Cablevisión, Sociedad Anónima, contra Víctor Hugo Morales con Costas. Esto implica que yo estaba libre según la buena opinión de ese juez, según las declaraciones que habían establecido todos mis compañeros, Pablo Prenachi, Chalmosni, Pedro Dizán, en fin, todos habían dicho, me habían respaldado en las verdades que yo decía. Sí, por favor. Yo creo que está claro que perdió el juicio y hay que pagar. Yo perdí un juicio, lo único que inicié. Pagar la tuve que plata. pagarle las costas al otro abogado, al abogado de la otra parte. Me dolió mucho. Lo tenés que hacerlo, ¿qué vas a hacer? Perdés, pagás. Después el relato de que es Mañeto, Cablevisión, el mismo caso, eso es... Ese es Yo el creo que negocio de un tipo Víctor que Hugo. pierde en la justicia y teniendo la plata tiene que pagar. Eso es un síntoma Ahora, también del de ser 2000 al civilizado. 2018. Además, es Santiago, Sí, Clarita, me Clarita. Sí, a ver. parece que a mí me asombra que esto tenga 18 años de antigüedad. Segundo, él reivindica el derecho que ellos tenían de pasar un partido cuyos derechos lo tenía otra empresa. Exacto. Él reivindica un delito. Exacto. Y El cuando, robo. además, esto no tiene nada que ver con Cristóbal López, pero cuando se refirió a Cristóbal López hace unas horas, también dijo, bueno, esto es lo que hacen todos los empresarios, tal vez se le fue la mano, pero bueno, es decir, 2 veces en 24 horas, Víctor Hugo Morales, por el que siento un enorme respeto, reivindicó 2 delitos, el propio y el de Cristóbal López. Poner las imágenes dentro de su casa, que bueno, son imágenes que él exponía al aire por una cuestión también de que, imagínate, llega la justicia, te toca la puerta y te empiezan a descolgar Él los estaba en cuadros. la radio al aire, Sí. Santiago, él Pará. tuvo que ir del un valor aire. afectivo, además. Esto tiene que ser con la orden de un juez. Pero él, obviamente. vos sabés que él estaba al aire. Un juez comercial. Le avisan de esta situación, sale del aire de la radio, donde estaba en ese momento, para ir a su domicilio en el barrio de Palermo, bueno, y a personarse, dado que se estaba haciendo Bueno, cumplimiento pero te hago una a la pregunta, orden de te hago allanamiento una y el pregunta. retiro de los bienes. Cualquiera de nosotros que no cumple una Cualquiera. condena, porque esto llegó a la última instancia, que es la Corte... ¿Y cómo se ve la justicia que procederán están esos cuadros? No, que están... Porque ya habían ido previamente, pero nosotros ¿por qué? encontramos acá en Pero Intratable, porque no ¿te hay- acordás? porque Habían no hecho hay- un perdón, porque Habían hecho no un hay- inventario. No hay efectivo embargable. Y ya tenían los Porque si yo tengo una cartelitos. caja de Los ahorro, cuadros. tengo dinero físico, Insolvente. me embargan. Si yo estoy No, Pablo, insolvente y no tengo nada, irán a mi casa. No, hay cierto embargo sobre el sueldo de él. El problema es que cuando la justicia empieza a accionar sobre esto, este embargo se trabó en 2016. El último fallo que confirmaba la culpabilidad de Morales era de 2015, con lo cual, digamos, Mañeto sí, Mañeto no, era la Corte Suprema puesta por Pero el no puede kirchnerismo. durar 17 años. Entonces, en esto estos es 2 años, tremendo. la justicia fue trabando embargos contra el sueldo de él. ¿Cuál es el problema? Es que el sueldo de él, lo que cree la justicia es que estaba mal declarado, que él triangulaba con Indalo
pagándole una parte en Nueva York que la cobraría su hijo. Con lo cual, el sueldo declarado de Víctor Hugo era mucho más magro de lo que cobraba. Siendo que y los cartelitos, y los cartelitos esos que estamos viendo ahí, de Mañeto, ¿quién se los pegó? No sé quién pegó. Los tenía preparados. Bueno, ahora, si estamos hablando del cuidado de los cuadros, tenés Interskotch pegada en un cuadro. Digo, eso también lo daña. Sí, a ver si... No, a mí me gustaría preguntar si alguna vez la Argentina va a decidir respetar el derecho de propiedad. Porque en el fondo de todo esto, lo que estamos discutiendo es eso. Es decir, acá había una compañía que creyó que el partido Real Madrid-Boca era un producto comercializable y que comprando los derechos iba a ganar dinero. Pero, ¿la Argentina está dispuesta a respetar ese esquema? Pero, Carlos, que además la peor aún, es peor aún, porque ya hay un fallo pero hay uno de los cuadros que me avalado hasta en todas las instancias, por eso entonces tenés que cumplirlo. Digo, ahora, si nosotros vamos a empezar a decir, pobre, los cuadros, hay que pagar, es feo, mirá que a mí me costó pagarlo. Claro. Bueno, si pero por por eso te digo, Seferino, es decir, pero la hay que pagar, perdiste, pagás, ¿qué vas a hacer? La apelación pública de Víctor Hugo, haciendo, digamos, haciéndose la víctima porque le llevan los cuadros. Pero eso es una irresponsabilidad está total. Está apelando, digamos, a una parte de la sociedad, por lo menos a la que él cree que llega, que no haciéndole creer que en la Argentina se claro, puede no respetar el derecho de propiedad. Ahora, se le pegó la fotocopia se la puso, mirá, justicia y condena, con la cara Mañeto. Claro, sí, ahora, digo. Todo aquel que está en contra de Víctor Hugo en este caso es pura y exclusivamente porque es Víctor Hugo. Yo pienso que es el mejor de todos. Bueno, no, tampoco está mal, ¿ves? Y por el odio que tienen contra el kirchnerismo. Porque si en vez de Víctor Hugo fuese Magdalena Ruiz Iñazú, estarían todos diciendo y hablando otra posición. Realmente tiene cada uno la decisión de tomar en qué postura de la vida, sobre todo, y en este caso, se para. Porque la gravedad o legitimidad del fallo es súper discutible. Y lo que ha hecho Víctor Hugo en realidad es a un país estafado, un país donde le han quitado el derecho, como decía muy bien acá Claudio, le han sacado el derecho a ver un partido, como lo han hecho muchas veces, lo que hizo su canal, su productora y Víctor Hugo, los tres, en todo caso, si es culpa repartida o compartida en ese caso, es brindarle a la gente un derecho que se le había quitado. Pero ese derecho era comprable, Diego. Digo todo esto eso es lo que decíamos recién. La responsabilidad... Mira, yo le voy a contar algo. Entonces vos no estás dispuesto a respetar el derecho de propiedad. No voy a contar porque, como dijo Santiago, a mí también pudo haber pasado. En C5N hay un momento que no se podían pasar los goles hasta finalizar el partido. Sí. No recuerdo si era un mundial o la fecha, pero la fecha patente que yo estaba en el estudio, como si fuese este estudio, con 3 cámaras robóticas, y me decían, vamos con el gol de Boca. Digo, pero pará, que todavía no termino. Vos dale, vamos con el gol de Boca, no pasa nada porque estamos con la repetición, no es en directo el partido. Ya, en realidad la letra chica, íbamos con el gol de Boca. Digo, y había alguien que está diciendo, digo, hay tantas situaciones que esto puede pasar y la responsabilidad del medio que le permite a Víctor Hugo... Yo por eso quería hablar de él como conductor, que en ese momento le podría haber pasado a cualquiera. Es cierto que ahora sabemos que, digamos, si yo ahora, todas las noches tenemos partido a esta hora. Imagínate que yo pasara los partidos, seguramente tenían mucho más rating que nosotros, digamos, porque los partidos mueven pasiones en la República Argentina. Seguramente en ese momento Víctor Hugo importante y sabía que la gente lo iba a querer ver. Yo no creo que él haya actuado de mala fe. Ahora, el tema es el siguiente. El tema que podemos debatir si es un error o no de él. Ahora, mezclar esto con la libertad de expresión, con Cristóbal López, es a mí lo que me hace ruido. Pero escuchemos al protagonista, última parte de Víctor Hugo, defendiéndose, dando su punto de vista, profesional como pocos, y esta historia que se ha estirado 18 años. Mirá. Hay gente que está pagando con cárcel esta locura de Mañeto y el gobierno. Hay gente como Cristóbal López y Fabián de Sousa, para no ir demasiado lejos, que son víctimas absolutamente de esta locura de poder que tiene tanto Mañeto desde el Grupo Clarín, que no quiere, por supuesto, que esto exista, que se lo quiere llevar por delante porque todos los días está recibiendo una especie de lección de periodismo, podría decirse, o de apego de la gente a una versión un poco distinta de toda la mentira, de todo el fraude periodístico que ellos son hoy día. Pero además de ellos, en la Argentina hay casi 30 presos políticos. La celda gris, oscura, húmeda, que tenía Milagro Sala hasta que le dieron eso que se llama prisión domiciliaria, pero que no es en realidad, el lugar donde está Debido, donde está un señor Kirchner, y así sucesivamente, las compañeras de Milagro Sala. Ese lugar es mucho peor que el hecho de que yo tenga unas paredes desnudas hasta que mañana pueda colgar otra cosa. Le pido que no se aflija por mí. Le ruego
establezca un puente, que usted se aflija por lo que está pasando en el país. Así no se puede vivir. No puede ser que estos tipos, perdón por la expresión tipos, estas personas tengan este dominio de la vida judicial del país. Unos van presos, ya no se sabe por cuánto, los liberan, aparecen 2 jueces que dicen esto es una barbaridad, un disparate, los liberan, y vienen otros que, además de ser impresentables como jueces, dicen, ¿y qué voy a hacer ahora? Si los echaron a los otros, porque los liberaron, si yo no los mando presos de nuevo, ¿qué me espera de la gente de Clarín? Es atroz lo que nos está ocurriendo. Y es importante, yo valoro lo del CELS, valoro lo de estimados colegas, hoy Jorge Rial, Marcelo Tinelli, que son del palo y conocen lo que está sucediendo, fueron muy generosos, la gente de Cipreva. Miren, las adhesiones, de vez en cuando a uno le tendría que pasar algo negativo como esto, como este, para saber dónde está parado en la vida. Angustiémonos por este país, por un país dominado por una corporación mediática que nos tiene a todos tomados de acá, incluido al gobierno, que miente como más no se puede mentir todos los días de la vida y que encarcela a la gente. Porque ustedes saben lo que pasó cuando Ballesteros y Fara liberaron a Cristóbal López y a De Sousa. Inmediatamente Clarín era un título tras otro, así no se puede. Y aparecía Macri, también un hombre de Clarín, diciendo estoy indignado, esto no puede ser, y presionando a los jueces. Así no hay derecho, así no hay justicia, así no hay república. Tome como una anécdota lo que me pasó a mí. Casi que valía la pena para recibir tanto afecto de ustedes. Pero los que no reciben afecto, o lo reciben pero no lo pueden disfrutar, son los que están encarcelados. Y a todos, desde Milagro Sala para abajo, Milagro Sala con aquellos videos mostrando cómo contaba la plata, cómo sacaba la plata del banco, la plata que sacaba todos los meses del banco, así sucesivamente con cada uno de los presos que han tenido, siempre fueron ellos, presionando a la justicia, ahora acompañados por un gobierno que también se maneja dentro de la misma corruptela, encarcelando, persiguiendo y hostigando a la gente para que tenga el comportamiento que ellos dictaminan.